Mi familia me pidió que me pasara a su cena de aniversario. Cuando llegué, ya habían pedido 12 y le dijeron al camarero, se sentará en la barra. Sonreí, me acerqué y dije, de hecho, ya pagué el depósito. Por favor, cierren la cuenta debajo de la mesa. 20 minutos después, mi madre gritó, $1850. ¿Por pasta? La invitación llegó 5 días antes de la cena. Un mensaje grupal de mi hermana Amanda, corto y tajante como siempre, hola, Bri, la cena de aniversario de mamá y papá es el viernes a las 7. Pásate si estás libre. Sin hora, sin lugar, ni siquiera aún nos encantaría verte. Solo esa suavidad pasivo-agresiva que han dominado. Esa que suena educada pero no deja dudas sobre tu lugar en la jerarquía. La miré fijamente por un minuto. Pensé en simplemente ignorarla. Luego pensé, que se jodan. A ver qué tan mal se pone esta vez. Habían pasado 10 meses desde el incidente en el hospital. El día en que todo cambió. Mi sobrino Noah tuvo una convulsión durante una parrillada familiar. Yo fui el primero en darme cuenta. Todos los demás estaban en el patio trasero medio borrachos o persiguiendo niños. Lo encontré en el pasillo apenas respirando, con los ojos muy abiertos, temblando violentamente. Llamé al 911, me quedé con él hasta que llegaron los paramédicos. Vivió, gracias a Dios. Pero las consecuencias fueron absurdas. Verán, también había estado cuidando a la hija de mi prima ese día. La dejé en su corralito cuando corrí hacia Noah. Mi tía, que ni siquiera apareció hasta después de que se fue la ambulancia, se puso furiosa. Dijo que había abandonado a su hija. Dijo que solo fingí ayudar a Noah para parecer un héroe. Que puse en peligro a todos. Y así, de repente, me convertí en el chivo expiatorio. Ofrecí explicaciones. Incluso me disculpé por lo caótico que fue todo. No importó. A partir de ese momento, fui extraoficialmente el problema en la familia. Nunca me lo dijeron en la cara, pero el tono cambió. Me dejaron fuera de los mensajes. Las invitaciones pasaron de vas a venir, ¿verdad?, a si estás libre, como esta. Aún así, decidí ir, no para hacer las paces, solo para presentarme. Llegué al restaurante 5 minutos antes. Llevaba una camisa sencilla abotonada. Sin chaqueta. Llevé un regalo, una foto enmarcada que había encontrado de mis padres de su primer viaje a Italia. Algo de una caja polvorienta en el garaje que pensé que habían olvidado. Le dije a la recepcionista que estaba con el grupo Anderson. Ella revisó el libro de reservaciones. Oh, ¿eres Brian? Sí, ya están sentados, pero mencionaron que estaría sentado en el bar. Hice una pausa. ¿Dijeron qué? Dijeron que la mesa está llena. Pero también eres bienvenido. Miré más allá de ella. Ahí estaban, los 12 sentados cómodamente en una mesa larga en la esquina. Bebidas llenas, canastas desbordantes, risas. Mi asiento no fue olvidado. Fui excluido a propósito. Me acerqué esperando que alguno de ellos dijera que estaban bromeando. Amanda hizo contacto visual, me hizo un gesto rápido con la mano. Mi mamá ni siquiera me reconoció. Mi papá finalmente dijo, hola, amigo. Sí, lo siento. La mesa estaba apretada. Espero que no te importe tomar un asiento en el bar. Sin disculpas, sin espacio, sin vergüenza. Simplemente sonreí y me alejé. De vuelta al frente, pedí hablar con un gerente. Hace una semana, mi mamá me había pedido que me encargara del depósito para la reservación. Dijo que su tarjeta estaba al tope después de sus vacaciones. Pagué $250. Ni siquiera lo dudé. Cuando se acercó el gerente, le mostré el correo electrónico. Carguen todo a la mesa Anderson, dije. Esa es la mesa para la que hice el depósito. Me miró, pero asintió. Pedí una copa de vino en el bar y esperé. Pasaron 20 minutos. Entonces lo escuché, la voz de mi mamá atravesando la música suave y el tranquilo tintineo de los platos. $1,850 por pasta? Hizo eco. La gente se volteó, las cabezas giraron. Yo solo seguí bebiendo mi vino. No necesitaba un asiento en su mesa. Simplemente se compraron toda la noche.
Desde el bar, pude escuchar cómo el nivel de ruido en su mesa cambiaba lentamente de risas a confusión. El tipo de confusión que se convierte en frustración cuando nadie sabe quién va a pagar. Me quedé donde estaba, bebiendo mi vino como si tuviera toda la noche para gastar. Entonces comenzaron los gritos. $1,850. Era mi mamá. No solo estaba sorprendida. Estaba ofendida. No me di la vuelta. Podía escuchar las sillas rechinando hacia atrás, los cubiertos chocando contra los platos mientras se congelaban a mitad de la comida. Alguien preguntó si era un error. Alguien más dijo que debía haber una falla en el sistema. No dije nada. Ni siquiera sonreí. Todavía no. Amanda se acercó, con la mandíbula tensa. Vi su reflejo en el espejo detrás del bar antes de que me tocara el brazo. ¿Les dijiste que pusieran toda la cuenta en nuestra mesa? Lo hice. ¿En serio? Son el grupo Anderson, ¿no? Su rostro pasó por una serie de reacciones. Sorpresa. Ofensa. Luego esa indignación familiar, la que heredó directamente de mamá. Así no es como se manejan las cosas, Brian. No, tienes razón. Por lo general, simplemente me callo y pago las cosas en silencio, luego me piden que me siente solo como si fuera el ex de alguien. Ni siquiera trató de discutir eso. En cambio, volvió a la mesa, murmurando algo entre dientes. La vi inclinándose para susurrarle a mamá, quien simplemente levantó las manos como si la estuvieran asaltando a plena luz del día. Y aún así, ninguno de ellos se acercó a decir que habían cometido un error. Ni una sola disculpa, solo pánico por la cuenta porque lo único peor que incluirme era tener que pagar su propia diversión. La gerente reapareció a mi lado un minuto después. Tranquila, profesional. Solo para informarle, dijo. Están al tanto de la cuenta y están organizando el pago. Asentí. Parecen sorprendidos. Yo no. Terminé mi vino, me tomé mi tiempo para pagarlo, pedí una segunda copa solo para ser mezquino. Por el rabillo del ojo, pude ver a la familia tratando de calcular cómo dividirlo. Mamá tenía un bloc de notas y estaba escribiendo números. Papá estaba hablando con el mesero con la billetera abierta, pero sin entregar una tarjeta. Me quedé otros 15 minutos. Luego mi papá se acercó. Ya hiciste tu punto, dijo. No levanté la vista. ¿Cuál? ¿Que todavía estás guardando rencor? Lo miré ahora. Me excluyeron a propósito. Ni siquiera pudieron fingir mantener un asiento abierto. Fui invitado como un extraño. Fuiste invitado. Elegiste provocar una escena. Me reí. Elegí pagar su celebración. Ustedes eligieron decirle al mesero que yo me sentaría en el bar. No pensamos que vendrías. Ahí estaba. La verdad. No un accidente, no una falta de comunicación. Genuinamente pensaron que no aparecería porque se suponía que debía mantenerme alejado porque eso es lo que me han entrenado para hacer desde el incidente en el hospital. Mantener mi distancia. Estar agradecido por las obras. Me levanté. Disfruten su aniversario, papá. Murmuró algo sobre hablaremos luego, pero yo ya estaba saliendo. El aire afuera era frío y cortante, pero se sentía bien después del calor del restaurante. No me apuré. Caminé algunas cuadras, me subí a mi auto y me senté allí. Y esta es la parte que todavía me afecta. No hice nada de esto para lastimarlos. Lo hice porque estaba cansado de fingir que su comportamiento estaba bien. Pero sabía lo que venía después. Porque con ellos, sentirse avergonzado en público es el único pecado que nunca se perdona. Las consecuencias no serían silenciosas. Apenas estaban comenzando. Las consecuencias no tardaron en llegar. Me desperté a la mañana siguiente con un teléfono iluminándose como si estuviera en llamas. 23 mensajes, la mayoría de Amanda, el resto una mezcla de primos, tías y los dos obligatorios de mamá que de alguna manera lograron sonar decepcionados y dramáticos en menos de 10 palabras. El primero de Amanda simplemente decía, ¿era realmente necesario? Otro, ¿humillaste a todos, Brian? No respondí. Todavía no. Al mediodía, comenzaron las llamadas. Amanda primero, luego mamá, luego papá.
Todos iban al correo de voz. Luego, un primo con el que apenas hablo me envió un mensaje de texto. Oye, ¿qué pasó anoche? Elmo, tu mamá parecía que iba a lanzar un plato. Ahí estaba. No estaban molestos por el dinero. No realmente. Estaban molestos porque perdieron el control frente a la gente. Por primera vez en mucho tiempo, no pudieron darle su versión a la historia. Y lo peor para ellos, yo no había alzado la voz. No había provocado una escena. Simplemente dejé que el recibo hablara por sí mismo. A última hora de la tarde, Amanda finalmente envió un mensaje de texto real. Necesitamos hablar. En serio. Esperé un día completo antes de responder. Una línea. ¿Hablar de qué? De que pagué la cena a la que dijeron que no estaba invitado. No hubo respuesta. Luego, horas más tarde, hiciste que todos se sintieran horribles. No le haces eso a la familia. Y para tu información, pusieron parte de la cuenta en mi tarjeta. Me debes $300. Ahí estaba. El cambio de culpa a deuda. No discutí. Saqué el recibo enviado por correo electrónico, verifiqué los totales y envié una solicitud de $300 por Venmo con la nota, listo. Ahora estamos a mano. 3 minutos después, envió, ese no es el punto. No respondí. Sabía lo que quería decir. El punto era que se suponía que debía seguir recibiendo los golpes. Se suponía que debía aceptar ser tratado como el forastero, el repuesto, el ayudante, el tipo que da un paso al frente pero nunca obtiene una parte. Pero en el segundo en que dejé de seguir el juego, me convertí en el problema. Durante la semana siguiente, la situación empeoró. No me contaron sobre la cena de graduación de Jake. Un amigo mutuo de la familia me preguntó si estaba emocionado por ir. Cuando le dije que no había oído hablar de eso, vaciló y dijo, oh, creo que simplemente asumieron que no querrías venir después de todo. Luego, Amanda comenzó a publicar fotos grupales familiares en las redes sociales. Todos sonriendo, con los brazos alrededor del otro. La familia significa todo, decían los subtítulos. Yo no estaba en ninguna. Me quedé callado. 3 días después, envié por correo a mamá y papá un cheque por $250. El depósito de la reservación. Sin nota, sin drama, solo un pequeño sobre con el cheque y una nota adhesiva que decía, sin rencores. Fue cobrado en 48 horas. Luego vino el silencio, no más mensajes de texto, no más llamadas, solo exclusión fría y estratégica. No les bastaba con ignorarme. Necesitaban que supiera que me estaban ignorando, que lo sintiera. Pensé que ese sería el final. Pero me equivoqué porque después de que cobraron ese cheque, no lo dejaron pasar. Redoblaron la apuesta. Y lo que vino después fue nada menos que una campaña. No habían terminado conmigo. Iban a corregirme, a dar un ejemplo, a enseñarme mi lugar, y pasarían el mes siguiente haciéndolo personal. Comenzó con una llamada telefónica en el trabajo. Mi gerente me hizo señas para que entrara a su oficina. Algo entre un ceño fruncido y una sonrisa incómoda en su rostro. Cerró la puerta, se apoyó contra su escritorio y dijo, oye, Brian. Algo raro, pero pensé que deberías saberlo. Alguien llamó a la recepción, dijo que era un familiar, afirmó que estaba preocupado por mi estado mental, que había estado actuando de forma extraña, posiblemente luchando con los límites, y que podría necesitar apoyo. Mi gerente dijo que la mujer no dio su nombre, pero sonaba como una tía demasiado preocupada. Ni siquiera necesité adivinar. Era la tía Mara. Ese es su movimiento característico, plantar semillas, actuar como si lo estuviera haciendo por amor mientras dirige la narrativa hacia donde quiere. Lo ha estado haciendo desde que era adolescente. Le expliqué la situación a mi jefe de la manera más neutral y profesional que pude. Le di una versión corta de la debacle de la cena familiar. Él arqueó una ceja ante el total de la cuenta, se rió entre dientes y dijo, hombre, ese es un plato de espagueti caro. Me reí con él, pero la verdad es que me sacudió. Ya no solo estaban desahogándose. Estaban tratando de difamarme. Durante los días siguientes, comencé a escuchar cosas a través de los rumores. Un primo en Seattle me envió un mensaje de la nada. Oye, ¿qué está pasando contigo y la familia? Tu mamá llamó a mi mamá y le dijo que saboteaste la cena de aniversario. Le respondí.
¿Mencionó que ni siquiera me dieron un asiento? No respondió. 2 días después, recibí un paquete en mi apartamento. Sin remitente. Lo abrí y era un viejo álbum de fotos familiares que no había visto en años. Un montón de fotos mías cuando era niño. Amanda y yo. Mis padres y yo en el lago. Disfraces de Halloween. Pasteles de cumpleaños. Pegada a la página principal había una nota adhesiva amarilla. Esta es la familia a la que le diste la espalda. Sin nombre, sin explicación. Una semana después, alguien dejó un folleto para un terapeuta en mi buzón. Doblado por la mitad. Sin sobre. Escrito a mano en la parte posterior. Considéralo. Por favor. Conocía la letra. Mamá. La campaña ahora tenía un tema. No estaba equivocado. Estaba roto, mentalmente inestable, dañado, y en lugar de enfrentar eso, estaba arremetiendo y castigando a las personas que más me amaban. Habría sido casi impresionante si no fuera tan transparente. Entonces Amanda volvió a enviar un mensaje de texto. Se había mantenido mayormente callada desde que le pagué. Podrías haber dicho algo. No tenías que hacer una escena. Eso es lo que ella pensaba que era, una escena. Como si pagar una cena de la que fui excluido y en la que literalmente había puesto el depósito fuera el movimiento de un hermano desquiciado que buscaba drama. No respondí. En cambio, le envié por correo un segundo cheque. Otros $300 por si pensaba que todavía estaba en deuda con ella. En la línea de memo, escribí, para que no haya confusión. 3 días después, recibí una captura de pantalla de mi primo Josh. Era una publicación que Amanda hizo en su historia de Instagram. Solo texto sobre un fondo negro. Algunas personas convertirán la bondad en un arma y la llamarán justicia. Cuidado con tu espalda. Estaba claramente dirigida a mí. Pero lo que no se daban cuenta era de que no me interesaba ganar. No estaba tratando de probar nada. Solo quería distancia, paz, y no podían soportarlo porque no estaba gritando. No estaba peleando. Estaba tranquilo, medido, silencioso. Y eso era más peligroso para ellos que cualquier pelea a gritos. Porque cuando dejas de reaccionar, la gente comienza a preguntarse qué hizo para que te callaras. Y ese silencio, es contagioso. El silencio no duró mucho. Alrededor de una semana después de la publicación pasiva-agresiva de Amanda en su historia, recibí un mensaje de mi mamá. Solo 3 palabras. Te has hecho enemigos. Sin contexto, sin seguimiento. Lo miré fijamente durante un rato como si fuera una frase de un villano de dibujos animados. Luego dejé el teléfono y volví a mi café. La cosa era que no estaba equivocada. La familia lo había convertido en otra cosa, no solo en una disputa, ni siquiera en un rencor. Este era un esfuerzo coordinado para castigarme. Algunos primos habían dejado de responder a los mensajes. Un tío que solía enviar memes cada 2 días se quedó en silencio. Una noche, mi amiga Mercy, que es cercana a mi prima Daniele, me dijo durante la cena, para que lo sepas, están diciendo que estás tratando de dividir a la familia. ¿Qué quieres que la gente elija bandos? No lo estaba haciendo, pero ellos sí. Empeoró. En el trabajo, entró otra llamada, esta vez a recursos humanos. Alguien afirmó que había estado expresando inestabilidad y había tenido arrebatos recientes. Mi gerente tuvo que sentarse conmigo nuevamente, esta vez más serio. Dijo que estaban obligados a registrar la queja, aunque nada de mi comportamiento coincidía con la descripción. Sabía que venía de ellos. Estaban jugando a largo plazo ahora, esperando poder presionarme para que me disculpara haciendo mi vida difícil en todas las demás direcciones. Todavía no respondí. Entonces vino el golpe final. Un viernes por la tarde, recibí un sobre por correo. Dentro, una carta escrita a mano de mi papá. El tono era frío, empresarial. Dijo que había avergonzado a la familia, humillado a mi madre y causado daños irreparables a las relaciones que ya estaban tensas debido a incidentes pasados. Luego, cerca del final, una línea que me detuvo. Si tu intención era separarte, considéralo hecho. No vengas al Día de Acción de Gracias. No vengas a Navidad. Y no vuelvas a pedir perdón cuando todo esto te alcance. Lo leí una vez, luego otra vez.
Luego lo doblé, lo guardé en un cajón y me senté en mi sofá durante mucho tiempo. No era que estuviera herido. No exactamente. Era que después de todo, todavía estaban tratando de reescribirlo. Ninguno de ellos había dicho, deberíamos haberte guardado un asiento. Ninguno había dicho, tenías razón en estar molesto. Estaban tan desesperados por proteger su versión de la historia que estaban dispuestos a borrarme por completo de ella. Y ahí es cuando decidí que había terminado de responder. No más dinero, no más mensajes de texto, no más reconocimientos educados, porque esto ya no era solo un desacuerdo familiar. Esto era una represalia. Y en algún momento, dejaron de estar enojados y comenzaron a ser crueles. Pero no tenía que seguir el juego. Que me enseñaran una lección. Que distorsionaran la historia. Que enviaran sus folletos. Que llamaran a mi trabajo. Que me exiliaran de las festividades. Que pensaran que habían ganado. Porque lo que no se daban cuenta era esto. No puedes desinvitar a alguien de la mesa y seguir enojado cuando deja de traer la comida. Y me iban a extrañar mucho antes de que yo los extrañara a ellos. No se arrepintieron de inmediato. Al principio, trataron el silencio como un castigo, como si estuvieran aguantando, dándome espacio para pensar, para disculparme, para arrastrarme de vuelta en sus términos, pero no lo hice. Llegó y se fue el día de Acción de Gracias. Lo pasé en casa de mi amigo Jordan. Su mamá hizo demasiada comida e insistió en que me llevara las sobras a casa. Todos se sentaron en una mesa larga. Sin taburetes de bar, sin extras, sin jerarquía extraña. Incluso invitaron a un vecino de al otro lado del pasillo solo porque mencionó que iba a pasar las vacaciones solo. No extrañé a mi familia ese día. Ni una sola vez. La Navidad pasó sin una palabra. Sin mensajes de texto, sin tarjetas, sin llamadas. Se apegaron a la historia, supongo. Yo fui el que se alejó, así que yo era el responsable de arreglarlo. Al menos así es como siempre habían jugado. Luego llegó el año nuevo. A las 11:53 de la noche, recibí un mensaje de texto de mi primo Josh. Se sintió raro sin ti esta noche. Eso fue todo. Sin seguimiento. Solo eso. Lo miré fijamente durante mucho tiempo. No respondí. No porque estuviera enojado. La ira se había enfriado hacía tiempo, sino porque sabía lo que era esto. Un globo sonda. Una rama de olivo que no costaba nada. Unos días después, volví a saber de Mercy, la misma amiga que me contó sobre la campaña de susurros de la familia. Dijo que Daniele, una de mis primas, le había preguntado a Amanda por qué realmente me habían hecho sentar en el bar. Amanda le dijo que no confirmé que iba a venir. Daniele pidió ver el mensaje de texto grupal. Amanda cambió de tema. Ahí es cuando comenzaron a formarse grietas. Comencé a recibir pequeños toques, viejos primos volviendo a dar me gusta a mis fotos. Uno de ellos me envió un mensaje con espero que estés bien. He estado pensando en ti. Otro primo, el más joven del grupo, me siguió en Instagram después de 2 años de nada. Era como si la marea estuviera cambiando lentamente. Luego, un sábado por la noche, Amanda envió una nota de voz. Su voz era tranquila, casi ensayada. Oye, entonces he estado pensando en todo y supongo que, sí, las cosas fueron demasiado lejos. No esperaba que se saliera de control así. Y sé que probablemente deberíamos haber manejado las cosas de manera diferente, pero tampoco tenías que ser tan duro. Como que se sintió un poco dirigido, ¿sabes? Hizo una pausa y luego agregó. De todos modos, creo que todos estamos bajo mucho estrés y no fue personal. La escuché una vez, la borré. Una semana después, recibí un sobre por correo. La letra de mi mamá en el frente. Sin remitente, pero lo supe de inmediato. Dentro, una sola foto, una vieja mía y de Amanda en una fiesta de cumpleaños, tal vez a los 10 años. Pegada en la parte posterior había una nota adhesiva. Seguimos siendo familia. Sin disculpas, sin reconocimiento de culpa, solo una suposición de que la sangre compartida lo arreglaba todo. No respondí porque para entonces me había dado cuenta de algo que cambió todo. No se estaban comunicando porque lo sentían. Se estaban comunicando porque me quedé callado. Porque no rogué que me dejaran volver a entrar, porque no me expliqué ni grité ni traté de ganar la discusión.
Y en ese silencio, comenzaron a ver cómo era la vida sin mí. Sin sillas adicionales para transportar. Sin ayuda para configurar. Sin una voz tranquila en el caos. Sin nadie que arreglara las grietas que se negaban a admitir que existían. Pensaron que saldría corriendo cuando cerraran la puerta, pero no lo hice. Y ahora son ellos los que se quedaron tocando. No había sabido nada en semanas. Después de la nota de voz de Amanda y de la carta de mi mamá, seguimos siendo familia, todo se quedó en silencio. No en un sentido pacífico y resuelto, sino más bien como si todos se hubieran retirado, recalculando. Pensé que tal vez se habían rendido. Tal vez el silencio significaba que finalmente estaban dejando que muriera. Entonces, hace 4 días, sucedió algo extraño. Comenzó con una alerta de fraude de mi banco. A última hora de la noche, estaba en casa medio viendo un documental cuando apareció el correo electrónico. Intento de inicio de sesión sospechoso detectado. Abrí la aplicación. Un intento de inicio de sesión fallido. Luego, un intento de restablecimiento de contraseña. Bloqueado. No se movió dinero. Solo lo suficiente para levantar las alarmas. Cambié mi contraseña, habilité la autenticación de 2 factores nuevamente y llamé al departamento de fraude solo para estar seguro. Lo marcaron como un intento dirigido. Nada aleatorio. Alguien estaba tratando de entrar. 1 hora después, Amanda llamó. No respondí. Dejó un mensaje de voz y en el segundo en que escuché su voz, supe que algo andaba mal. Brian, sé que probablemente no vas a contestar esto, pero por favor, yo no sabía lo que estaba haciendo. Lo juro, pero creo que mamá intentó entrar en tu cuenta. Josh lo vio por accidente. Solo llama a tu banco otra vez. Lo reproduje 3 veces. Luego le envié un mensaje. ¿Qué pasó exactamente? Ella respondió de inmediato. Mamá usó mi wifi cuando vino. Josh revisó los registros de la red más tarde y vio un dispositivo tratando de acceder a la página de inicio de sesión de tu banco 2 veces. Era su computadora portátil. La confronté. Ella lo negó, luego comenzó a llorar. Llorando. Por supuesto. No le dije nada a Amanda. En cambio, me comuniqué con el banco nuevamente y presenté un informe completo. Cambié todas las contraseñas que pude imaginar, revisé todas mis cuentas financieras, bloqueé mi historial crediticio. Luego, llamé a mi amigo Sam, que es abogado. No reaccionó de la manera que pensé que lo haría. Sin sorpresas, sin dramatismos, solo un tranquilo, necesitas documentar todo. Mantén registros, capturas de pantalla, fechas. No sabes lo que hará después. Y tenía razón. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico de mi mamá. Sin asunto, solo un párrafo. Estaba preocupada. Te veías distante, como si algo anduviera mal. Solo necesitaba saber si estabas bien. Pensé que podía verificar en silencio. No iba a hacer nada. Solo quería entender. ¿Entender qué? Que estaba bien sin ellos. Que no estaba roto. Que no estaba perdiendo el control. No había tratado de registrarse para ver cómo estaba. Trató de entrar a hurtadillas y la atraparon. No era preocupación, era control. Amanda volvió a enviar un mensaje de texto esa noche. Ella sabe que la arruinó. Ahora está en espiral. Lamento que te hayan arrastrado de vuelta a esto. No respondí. Ya no se trataba de una cena o una silla o incluso del dinero. Esto era lo que sucede cuando las personas pierden el control de alguien que pensaban que nunca se iría y descubren demasiado tarde que ya lo había hecho. Encendieron la cerilla, vieron arder el puente y ahora estaban parados en el borde, preguntándose por qué no lo estaba reconstruyendo, todavía no lo entienden. No me alejé de ellos. Empujaron. Y simplemente decidí no volver.